Bienvenidos a Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas noches, son las 7 de la tarde con 5 minutos en punto desde esta bella, fría, sí está fría, húmeda, aunque no lluviosa, pero siempre cálida y hermosa capital del estado de Sonora, Hermosillo. Es un gusto estar con ustedes hoy en el tomo 101 de Confieso que he leído en Radio Sol 106.3, en www.confiesoqueleido.com.mx y en todas las redes sociales. Hoy 5 de diciembre, el grandioso día 5 de diciembre de 2019. Bienvenidos. Pues retomando las labores después del festejo de ayer, hoy pues ya no va a haber pastel, hoy no va a haber chocolate, pero estamos con el gusto de siempre, todo el equipo de Confieso que he leído, Edna Gabriela, Lupita Martínez, Juan Loaiza, estamos ya listos para llevarles el tomo 101 de Confieso que he leído. Hoy vamos a concluir, ahora sí, la verdad es que es ese tipo de libros. Una vez el profesor Fernando Aragón Moreno, que nos daba clases en la Normal del Estado, dice, ¿no han leído uno de José Rubén Romero? Platero y yo, un librito más breve que este, ¿sí? Y decía el profesor, y se lo quiero aplicar a este libro, decía, es que dice, ese libro, dice, haz de cuenta es como esos dulces que pones a chuparlo y que no quieren que se acabe. No quieres que se acabe. Y ahí estás. Y así es Platero y yo. Ya, después de que lo leí toda la razón al maestro Aragón. Y esta de las maravillas, con todo y que no es una novela, pero pues prácticamente está novelada lo que habla de las 7 maravillas. Es una golosina, es un dulcecito que uno pues no desea que se acabe, pero sí, hoy vamos a terminar. Hoy vamos a platicarles de la 7ª maravilla del mundo antiguo, que es el Faro de Alejandría, que además es uno de mis favoritos, son mis favoritos. Ahorita van a ver por qué. Bueno, ese es el concluir eso, y les voy a comentar, ahora sí, porque ayer ya no hubo tiempo, de qué es lo que empecé a leer, porque estos algún momento de este mes o del mes próximo vamos a comentarlos, pero por lo pronto les voy a decir qué es lo que qué es lo que está ahí en este momento leyendo, que más adelante se lo voy a compartir. Va a estar con nosotros Raúl Villegas hablando de las leyes de Maxwell, ¿sí? En la cucharada de educación de inteligencia financiera. Vamos a tener la frase del día para la reflexión y obviamente la música como la del martes, la música de Silvio Rodríguez, este extraordinario poeta, cantautor cubano de la nueva trova latinoamericana, va a acompañarnos de nuevo en la parte musical. Así es que bienvenidas y bienvenidos al tomo 101 de Confieso que he leído, que con renovados bríos empezamos aquí en Radio Sol 106.3. Café Tatiasca, el café del gran señor, café auténtico de altura, presenta la lectura de la semana.
Pues ya la última parte del templo de Artemisa en Éfeso. Miren, en todo lo que es el Medio Oriente, en esa parte de, pues de la parte ya oriental del Mediterráneo, donde está Turquía, Macedonia, Éfeso, Galacia, actualmente toda esa parte de Turquía, Estambul, el Bósforo, toda esa parte estamos hablando de 200, 300 años antes de Cristo y posteriormente. Ese era el mundo avanzado de aquel tiempo. Europa, no hombre, Europa andaban todavía en las cavernas prácticamente en esas fechas. No existía Francia, Alemania, no existía Gran Bretaña, España, nada de eso existía. Aquel mundo era el mundo, el mundo conocido por ellos, ¿sí? Porque pues, no había contacto acá con las culturas americanas, que ya existían, ya estaban los olmecas aquí en la región de Tabasco, ya estaban los primeros mayas, etcétera. Bueno, ese mundo era un mundo muy vivo, muy vital, muy cultural, muy poético. Bueno, ya estaban la Ilíada y la Odisea de Homero, ya estaban muchas obras que hoy seguimos disfrutando. En China, más al oriente todavía, pues ya había existido Confucio y había dejado 1001 máxima que ahora la utilizamos, sean de él o no sean de él. Le damos prestigio diciendo como decía Confucio, ¿no? Pero en fin, entonces toda esa parte era una parte muy viva. Y ya en el cristianismo, el primer siglo, por ejemplo, San Pablo, Saulo de Tarso, cuando se pone a predicar el cristianismo a los gentiles, o sea, a los no judíos, pues es la parte que recorre, ¿sí? Es la parte, ¿sí? Galacia, Éfesos, Filipos, toda esa parte. Y en esos lugares había una gran cantidad de templos a algunas diosas. Había el templo a Diana, templo a Artemisa, a Afrodita, en fin, ¿sí? Incluso hay un pasaje en los Hechos de los Apóstoles, que realmente es la primera mitad de los Hechos de los Apóstoles son los Hechos de los Apóstoles, y la segunda mitad más grande es de Pablo. El autor le dedica a Pablo, que al parecer el autor era un médico, Lucas, el mismo del Evangelio de San Lucas, que anduvo con Pablo en sus viajes misioneros, etc. Entonces hay un pasaje en Hechos que llega Pablo a un lugar en donde está el templo de Diana, ¿sí? Y empieza a predicar y empieza a haber muchos adeptos. Pero entonces, como empieza a haber adeptos, la diosa Diana empieza a perder adeptos. Y los que regentean el templo de Diana se enojan, porque entonces todo el comercio que hay alrededor del templo de Diana empieza a bajar, ¿sí? Vendían, por ejemplo, figurillas de oro de Diana y obviamente los compraban mucho, y después de San Pablo pues ya no, ¿sí? Entonces le hacen juicio, ¿sí? Ya para entonces ya dominaban los romanos toda esa parte, le hacen juicio y lo quieren apedrear y matar, hasta que el mismo procónsul ahí mete orden, el procónsul romano, y dice: déjese de cosas, les digo, bueno, vámonos. Entonces, pero eso nos da una idea pues de que los templos dedicados a las diosas helénicas, y muchas de ellas posteriormente romanas, algunas de las cuales cambiaron solo de nombre, pero es la misma, ¿sí? Eran muy bonantes, eran muy ricos, ¿sí? Y el templo de Artemisa, el templo de Artemisa en Éfeso, pues era uno de esos templos, y bastante rico. Había muchos peregrinos, obviamente, pero imagínense usted, ¿sí? Si ahora vemos, ¿no? Imagínense en aquel tiempo, era tremendo. Entonces, hay o sea, en el siglo I, obviamente, todavía, que era cuando Saulo de Tarso hace estos viajes misioneros, pues estaban en pleno auge. Dice Manfredi que el destino de este templo, ¿sí? Sufrió un primer y duro golpe en el 262, ya después de Cristo, cuando los ostrogodos, originarios de Crimea,
cruzaron los estrechos y descendieron a la costa de Asia Menor, mientras saqueaban todo a su paso. Esa fue la suerte que siguieron Éfeso y su templo de Artemisa, que había sobrevivido prácticamente indemne durante 600 años. Había durado este templo, y obviamente pues sufrió saqueos, fue dañada, y bueno, posteriormente pues, se le abandonó a su suerte, ¿sí? A principios del siglo IV, el emperador Constantino cambió el rumbo de las cosas cuando decidió apoyar el cristianismo. Un poco lo que comentábamos ayer, que ya el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a ser una religión de Estado. Y desafortunadamente muchos de los perseguidos de antes se convirtieron en los persecutores de ahora, ¿sí? Y ya comentábamos ahí algunas cosas que ocurrieron, pues muchas de ellas muy dramáticas. En el concilio de Nicea se empeñó a fondo Constantino para que se pusiera a punto la profesión de la fe que los fieles siguen recitando en la actualidad durante la misa en el catolicismo, ¿sí? La situación de los símbolos paganos empeoró con las leyes de Teodosio I y Teodosio II, quienes convirtieron el cristianismo en la religión oficial y establecieron la pena de muerte para todo aquel que ofreciese sacrificios a las deidades paganas. Y ya decíamos que había habido una princesa que había sufrido esto, ¿no? También en el primer concilio de Éfeso, que sancionó la naturaleza de la Virgen María. Aquí está una cosa muy interesante, porque entonces todo Asia Menor estaba poblado de templos y dedicadas a diosas, ¿sí? A diosas. Entonces, en la época del Antiguo Testamento hubo una lucha durísima de todos los profetas por erradicar el culto a una diosa mujer, Acera, ¿sí? Para poder, digamos, imponer el monoteísmo con un dios que se dice que es varón, pero en realidad el Dios del Antiguo Testamento, ¿sí? No se dice en ningún momento se dice que sea hombre, es Jehová. Yo soy el que soy, le dice Jehová en la zarza ardiendo a Moisés. Nunca dice que es un hombre. En realidad, en el Antiguo Testamento no se le da figura a Jehová. Ustedes no van a encontrar que digan, este es Jehová, ¿sí? Después, cuando se viene las enseñanzas de Jesucristo y viene el cristianismo y las enseñanzas de San Pablo y luego el concilio de Nicea, introducen la figura de la Virgen María, ¿sí? que no existía en el judaísmo, ¿sí? Ni tampoco en el cristianismo, ¿sí? Y al introducir la veneración a la Virgen María como madre de Dios, o como madre del Hijo de Dios, ¿sí? Prácticamente todos los cultos que había a mujeres diosas, pues fue una batalla feroz, pero feroz, que costó sangre, para quitar a Diana, Artemisa, a Afrodita y a todas ellas, ¿sí? E imponer a la Virgen María, ¿sí? Y luego ya con el desarrollo del cristianismo y del papado y todo esto, si ustedes se fijan, en diversos lugares del mundo se apareció una virgen, ¿sí? Pero allá en España se le llama la Virgen de Fátima, y acá en Nueva España pues a la Virgen de Guadalupe, y más allá la Virgen de los Remedios, pero todas son la Virgen María, todas son la Virgen María, ¿sí? Que toma la figura de las características étnicas del lugar donde, vamos a decir, se aparece, ¿sí? Los rasgos de la Virgen de Fátima pues, son los rasgos de las españolas, ¿sí? Los rasgos de la Virgen de Guadalupe pues, son los rasgos de los indígenas mexicanos, ¿sí? Morena, la Virgencita, la morena del Tepeyac, etc., ¿sí? Entonces, todo eso se vive, y por eso es que también sufre esta maravilla, la sexta, de la que estamos hablando. En el primer concilio de Éfeso, que sancionó la naturaleza de la Virgen María, confirió gran valor y carisma a su figura como Madre de Dios,
y en consecuencia como madre de toda la humanidad. Los fieles que estaban acostumbrados a venerar a divinidades femeninas, a dirigirse a ellas para pedirles ayuda y protección, pusieron los ojos en María. De este modo, la madre de Jesús eclipsó y borró a Artemisa, a Cibeles, a Hera, a Isis, a Afrodita, a Vesta y a las otras 1000 versiones de la Gran Madre, la diosa femenina, la Pachamama, dicen en Sudamérica, allá en Bolivia, es la Pachamama, que en este caso es la naturaleza, la madre, la protectora del parto, la guardiana del fuego doméstico y cualquier otra atribución de la mujer que da vida, amor, alimento, alegría de vivir, vida. Con la desaparición del poder de Artemisa, su templo también fue definitivamente destruido, pues los cristianos no distinguían entre obra de arte y obra seductora del demonio. El grandioso santuario se desmanteló lentamente. Los mármoles que habían esculpido los sublimes maestros se mutilaron o partieron para convertirlos en cal, o se cortaron para reutilizarlos como material de construcción, y las estatuas quedaron rotas en 1000 pedazos. Al final del gran bosque de columnas, del podio imponente, de las gloriosas amazonas de techos turgentes, de la majestuosa escalinata, de los tímpanos y las acróteras, no sobrevivió absolutamente nada. Salón. Presente en Confieso que he leído. Para la reflexión. Le vamos a pedir a Edna Gabriela que nos lea esa nota, que es la que va a servir de base a la reflexión de hoy, que es más que nada para sintetizar, pero es una nota que ustedes la conocen perfectamente. Tuvo 26 millones de Twitter entre antier y ayer. Imagínese usted. Karen encendió las redes y a México desde un bar. A ver, bájale aquí. Ahí está. A ver, ¿cómo les encendió? A ver si alcanzas a ver ahí, mi estimada. Pues nos está hablando de Laura Karen Espíndola, de 27 años, que regresó ayer a su casa después de 15 horas de angustia, como lo describió su familia, luego de que alrededor de las 9 de la noche del martes le enviara a su mamá mensajes de texto en los que les decía que el conductor del taxi
Disculpen, es que está medio borrosa la nota, por eso estoy hablando así, que el conductor del taxi que había abordado en el Metro General Anaya, bueno, en el metro, se comportaba de manera sospechosa y grosera, después de lo cual se perdió toda comunicación, y desde ese momento su hermano Daniel inició una campaña en Twitter que se mantuvo como trending topic. Sí, no entiendo. Muy bien. Que estuvo todo el día. Bueno, el caso es que se hizo una gran campaña para localizar a esta chica, Laura Karen Espíndola, y después, pues ya saben ustedes qué fue lo que pasó. La encontraron. ¿Dónde andaba? Pues andaba, como dice la canción, andaba de parranda. No, ¿cómo dice? No estaba secuestrada. Estaba de parranda. Entonces, en sí es lo que cuenta esta nota. Y bien como decían, y he leído en algunos comentarios de redes sociales, pues qué bien que se hizo esta campaña, porque todo el mundo se puso las pilas para poder localizar a esa chica, pero lamentablemente, pues, bueno, afortunadamente está viva, pero lamentablemente como sucedieron las cosas, pues es como cuando dicen luego el lobo, ¿no? Ahí viene el lobo. Ahí viene el lobo. Y cuando realmente viene, pues no. Pues ya nadie cree. Exactamente. Muchas gracias, Edna. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, al filo de las 9 de la noche, sí, no te vayas. Al filo de las 9 de la noche, esta joven le envía un mensaje de Twitter a su mamá diciéndole, acabo de abordar un taxi, eran las 9 de la noche. Ella vive en Cuapa. Para que se ubiquen, el Metro General Anaya es la penúltima estación de la línea tasqueña, ¿sí? Cuatro Camiones Tasqueña, que abarca, pues, llega hasta el sur de la Ciudad de México. Entonces, la última es Tasqueña y la de penúltima es Anaya. Y muchos que van más lejos que Tasqueña, en general Anaya agarran taxi. Ahí hay una base de taxis, ¿sí? ¿Por qué? Porque viven en Villa Cuapa, viven en Vaqueritos, viven en Xochimilco, viven más al sur de Coyoacán, esa parte es Coyoacán. Bueno, que era lo que hacía todos los días Karen. Entonces, Karen manda ese Twitter y se pierde comunicación, ¿sí? Y al filo de las 3 de la mañana su hermano pues lanza una campaña muy exitosa de búsqueda, ¿sí? Es tanto el impacto del Twitter, ¿sí? Tanto el impacto que la jefa de gobierno dice, ya estamos actuando, ya. Y los noticieros de la mañana, pues a darle toda la cobertura del mundo, hashtag que encuentren a Karen o algo así, 26 millones, imagínense ustedes, 26 millones de Twitter. Bien, y a buscarla, la policía fue a la casa de los papás de Karen, y periodistas, por supuesto, ¿sí? Y Karen llega como a las 3 de la tarde del siguiente día, ¿no? Como a las 3 de la tarde. Llega, no quiere dar declaraciones, pues venía afectada, qué sé qué, y llega a dormir. Y se duerme, ya. Pero periodistas sagas, una joven mujer que está con Ciro Gómez Leiva por la mañana, en Radio Fórmula, ella va y empieza a husmear, por decirlo así, ¿no? Y no falta quien le diga que la joven estaba en un bar que está a 800 metros de la casa, de ahí Villa Cuapa, en la casa de Karen, ¿sí? Entonces esta joven va al bar, a ver si es cierto. Antes de difundir la nota, vamos a corroborarla, ¿sí? Y dicen los muchachos del bar, sí, así, aquí estuvo, como desde las 4 de la tarde. Oiga, ¿y no me pudieran prestar las cámaras, los videos? Sí, y le prestaron los videos. Entonces, ¿qué pasa? Pues desde las 4 de la tarde, ahí se ve, ahí está. Haciendo por lo que todo joven hace en los antros. A las 9 manda el Twitter y luego apaga el teléfono y sigue la pachanga, ¿sí? Y a las 3 de la mañana se va a donde quiera irse ella y hace lo que quiera hacer y sigue todo el mundo buscándolo, ¿sí? Lo que les quiero dejar para la reflexión es lo siguiente. Esa situación que se vivió de una doble situación. En primer lugar, una enorme irresponsabilidad de una joven mujer. Unos dicen 27 años, otras notas dicen que 30 años, 3 hijos, ¿sí? Una enorme irresponsabilidad de parte de una joven madre, ¿sí? Que puso en jaque a su familia y puso en jaque
al 20% de los mexicanos, ¿no? 26 millones de Twitter, ¿sí? Por una parte. Y por la otra parte, un gran despliegue social para tratar de encontrar a una joven en las condiciones cuando México vive en una psicosis de esta naturaleza. Y luego, después de ese problema, la catarsis y el desenlace tan fársico. No vamos a decir comedia, una gran farsa. La pregunta que yo les tengo para la reflexión es, este acto irresponsable, ¿qué tanto va a influir en las situaciones posteriores que vivan las mujeres, que realmente, como bien dice Edna, que realmente vivan las mujeres en este país? Miren, yo he sido testigo de médicos ya insensibles, que la verdad no sienten gran cosa porque llega una madre con su hijo balaceado, cuchillado, enfermo, y todo, dicen, sí, páselo para acá, ahorita mismo, ya están curados. Si eso es con un médico, imagínense qué pasa en los ministerios públicos. Llega una mujer a un ministerio público a denunciar una violación, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, pues así como esos médicos, hay de otros también, ¿no? Así como esos médicos ven las cosas con desgano, igual es, ¿sí? Aquí había un protocolo, en el país había un protocolo, de que cuando un familiar iba a denunciar la desaparición de una persona, le preguntaban, ¿cuánto hace? No, pues anoche, hay que esperar 72 horas para ver. No, pero es que ella nunca faltaba. 72 horas. Ahora no, ahora en 2, 3 horas ya estaba medio México buscándola. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahora cuando una joven vaya realmente a denunciar una situación de esas? O un familiar. Pues no van a creer. ¿Sabes qué le van a decir los del Ministerio Público? Señora, a lo mejor pasó lo de Karen. Primero búsquela en el bar, no hay bar cerca de su casa. Pues sí, va y búscala ya. No se iría con el novio. No haría lo que hizo la Karen en aquel tiempo, ¿sí? Eso es lo que va a ocurrir. ¿Y cómo impacta eso también a esta gran lucha que están dando las mujeres, ¿sí?, de este país para erradicar la violencia de género? ¿Sí? Lo dejamos para la reflexión. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y vamos con la primera melodía de Silvio Rodríguez. Híjole, ¿qué les digo? Ayer les dije que era antier, que era de mis favoritas. Bueno, la canción del elegido también. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí, pero mi historia es difícil y es distinta. No voy a hablar de un hombre común, ¿sí? Del elegido. ¿Quién es el elegido? ¿Sí? Hay muchos seguidores de Silvio Rodríguez que tienen su teoría de quién es el elegido, es decir, el personaje de la canción de Silvio Rodríguez, que nació el penúltimo mes, o sea, en noviembre, según dicen. Vamos a disfrutar la canción del elegido con Silvio Rodríguez.